Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. El motivo de este video va a ser cómo obtener el mínimo común múltiplo. Vamos a ver que la obtención del mínimo común múltiplo es un proceso rutinario en donde secuencialmente hay que ir haciendo pasos. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? De manera muy básica y sin entrar a una definición tan técnica, lo vamos a comprender como el mínimo múltiplo entre dos o más números es el mínimo factor, y como ustedes están viendo en las diapositivas anteriores, ya saben lo que es un factor, ya saben a los que nos referimos con el mínimo, que contiene a todos los números. Esto quiere decir que vamos a buscar un factor que esté dentro de los números solicitados, que los contengan a todos y que sea este el más chico. Para poder entenderlo, vamos a analizar dos casos. El primer caso va a tener dos números y el tercero va a tener tres. Ejemplo 1. Obtenga el mínimo común múltiplo del MCM entre 2 y 3. ¿Qué va a ser nuestro primer paso? Primero que todo, vamos a hacer esta tablita. Como pueden ver, tiramos una raya horizontal, una vertical. En la parte de arriba, al lado izquierdo, vamos a colocar los números que nos pidan, ¿ya? Que en este caso es 2 y 3. 2 y 3. En el siguiente paso vamos a tener que buscar un número entero primo que contenga al menos un número de los solicitados. ¿A qué nos referimos con un número primo? Por si no lo recuerdan, se define un número primo como un número entero que se puede dividir por 1 y por sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que recuerden que dentro de las divisiones de números enteros, el resultado tiene que ser un número entero. Entonces, siguiendo el ejemplo que tenemos acá, eh, ¿el 2 es un número primo? Sí, porque solo lo puedo dividir por 1 y por 2. De hecho, el 2 es el menor número primo que existe. ¿El 3 es un número primo? Sí, también, porque podemos dividir solo el 3 por 1 y por 3 en los números enteros. Ahora yo les pregunto, ¿el 4 sería un número primo? No, el 4 no sería número primo porque yo lo puedo escribir como la combinación de 2 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que este número lo vamos a llamar un número compuesto, porque se compone como el producto entre dos o más números. Entonces, sigamos con el ejemplo. Necesitamos buscar un número entero, primo, ya sabemos lo que es número primo, que contenga al menos uno de los dos números solicitados. En este caso, que es 2 y 3, yo voy a partir primero con el 2, porque el 2 contiene al menos al 2, que es lo que nos pide. Cuarto paso, vamos a calcular todas las posibles divisiones de número entero que encontramos. ¿Esto a qué va? A que si por ejemplo nos piden el mínimo común múltiplo entre 3, 4, 5 números y vemos que el 2 va a poder dividir a más de 1, vamos a poder dividir todos los números al tiro. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene. Entonces en este caso el 2 dividido al 2, 2 dividido 2 es 1. Cuando llegue el 1 ya está lista esta columna, ya no la vamos a seguir trabajando. Pero ¿qué pasa con el 3? 3 dividido 2 me da un número entero. No, como no da un número entero simplemente lo vamos a bajar. Luego, ahora continuamos con la siguiente fila y nos preguntamos, ¿el 1 lo podemos dividir? No. ¿El 3 lo podemos dividir? Sí. ¿Por cuál? Por 3. Entonces, 1 dividido 3, esta fila dijimos que ya no se continuaba, la saltamos. 3 dividido 3, ¿cuánto es? 1. Así que este ejemplo, hasta acá ya no tenemos que seguir calculando. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el mínimo común múltiplo? El último paso va a ser multiplicar todos los números que encontremos en esta columna. En este caso, mínimo común múltiplo entre 2 y 3 va a ser igual a 2 por 3, que son los números que están acá, y eso es igual a 6. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Fácil, ¿no?
Ahora veamos el último ejemplo. Calculemos el mínimo múltiplo entre 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. ¿Cuál voy a poner primero? Acuérdense, números primos. ¿Cuáles son los posibles casos como número primo? Está el 2, está el 3, está el 5, está el 7, está el 11, está el 13, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinitos números primos, porque hay infinitos números. En particular, en este ejemplo, ¿qué vamos a ver? ¿El 2 me sirve? Sí, me serviría. Pero si yo soy un poco más observador, yo pondría primero el 3. ¿Por qué voy a poner primero el 3? Porque el 3 divide tanto al 3 como al 6. Entonces 3 dividido 3, 1. 5 dividido 3, no puedo, lo bajo. 6 dividido 3, 2. ¿Cuál voy a poner ahora? A ver si ahora voy a poner el 2. Si se dan cuenta, al final daría lo mismo. Si yo hubiera puesto el 2 acá, hubiera bajado el 3, hubiera bajado el 5 y 6 dividido 2 hubiese sido 3. Y ahora hubiera tenido que haber dividido por 3. Y ahí me hubiera quedado 1, 1, hubiera bajado el 5. ¿Qué es lo que me pasó ahora? Como voy a dividir por 2, bajo el 2 por 1 y el 5 queda intacto. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Dividir por 5. 5 dividido 5, 1. ¿Cuál era el último paso? Multiplicar todos los valores de la última columna. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 6 es 3 por 2 por 5. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Y eso es todo. Así se obtiene el mínimo común múltiplo. Como resumen, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es el mínimo factor que tiene en cada número. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo yo quiero determinar los factores de 3, va a ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. 33, 36 y así hasta el infinito. ¿Cuáles son los factores de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así hasta el infinito. ¿Cuáles son los factores de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así. ¿Cuál es el menor que los contenga todos? 30. Para evitarnos calcular cada uno de los factores de todos los números, es mucho más conveniente hacer esta tablita que es ordenada, que es sistemática y una vez que se entiende es solo repetir y ejercitar y llegar al resultado final. Eso chicos, ustedes les dejo como tarea responder estas preguntas para que hagan un resumen en su cabecita de qué es el MCM, cómo se calcula y cuál y determinar la función real que es la suma y resta de fracciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.